Buenas, en el día de hoy vamos a hablar sobre la teoría de orbitales moleculares asociadas a la molécula de nitrógeno. Óxido de nitrógeno, perdón. Bien, lo primero que tenemos que hacer es, por teoría de enlace de valencia, determinar qué orbitales son los que me van a solapar sigma. Porque los orbitales pi, bueno, también se puede calcular con la teoría de enlace de valencia, pero se puede llegar a él mediante un continuo descarte, ¿no? Entonces, por parte de la teoría de enlace de valencia, tenemos que saber que el nitrógeno presenta una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p3, ¿vale? Y el oxígeno presenta 1s2, 2s2, 2p4. Por tanto, tenemos 11 electrones. Los datos que tenemos son distancia de enlace, corresponde a 1,10 Armstrong, si no me equivoco, sí, 1,10 Armstrong. El orden de enlace correspondería a un intermedio entre 2 y 3. Y por otro lado tendríamos el ángulo, que en este caso, como es una molécula lineal, serían de 180 grados, ¿vale? Como es una molécula lineal, ya sabemos que lo primero es la configuración electrónica, ¿vale? La primera parte es la configuración electrónica. La segunda parte es determinar qué híbrido o de qué manera voy a hibridar yo los átomos, los orbitales atómicos, perdón, del átomo central. En este caso consideramos el átomo central el nitrógeno, entonces sus híbridos van a ser un sp, principalmente porque viene restringido por el ángulo que se forma. Bien, una vez que ya tenemos esto, lo tercero que debemos de saber es que si hay la energía suficiente como para interaccionar los S del nitrógeno con los S del oxígeno. Es decir, que si se produce algún tipo de interacción entre este conjunto de orbitales, ¿no? Entre sus orbitales más internos. En este caso, el nitrógeno y el oxígeno no se diferencian mucho. El oxígeno tiene una energía de orbital atómico para el 2s, en este caso más baja que el nitrógeno, ¿vale? Pero tampoco es muy acusado, puesto que la única diferencia es la carga nuclear efectiva, ¿vale? Y como solamente difieren uno, las energías son un poco similares y por tanto pueden interaccionar, ¿vale? Entonces ponemos interacción entre el S del nitrógeno y el S del oxígeno, es decir, que el S del oxígeno participa, ¿no? Entonces, en vez de poner interacción, vamos a poner interacción o participación del S del oxígeno, ¿vale? Bien, pues una vez que sabemos esto, lo que vamos a hacer ahora es establecer entonces la teoría del enlace de valencia para determinar qué enlaces sigma son los que se unen, ¿no? Bien, entonces tendríamos nuestro eje intermolecular, que por convenio es el eje Z, ¿vale? Es el eje Z, y tendríamos los dos orbitales híbridos, en este caso sp del nitrógeno, ¿vale? Y tendríamos en este caso nuestro orbitales p del, ¿cómo se dice? Orbitales p del oxígeno. Recordemos que los orbitales p son esféricos, ¿vale? Y por tanto no son ovalados como los orbitales híbridos, es lo que se diferencia. ¿Por qué? Porque un orbital híbrido, si yo hago un orbital híbrido para un orbital p, ¿vale? Por ejemplo, digamos que es estas flores, así, pues bueno, esto sería el orbital p en su función de onda. Pero recordemos que cuando nosotros representamos algo, hacemos el cuadrado de la función de onda. Como hacemos el cuadrado de la función de onda, si yo pongo dos elípticas, obtengo dos circunferencias, ¿vale? Bien, con este truco ya sabemos que los orbitales p tienen que ser principalmente esféricos. Orbitales que ponemos por parte del nitrógeno, ponemos el S y el PZ, porque estamos en el eje Z, recordemos, ¿vale? Y por parte del oxígeno, ¿qué ponemos? Pues ponemos principalmente el PZ y consideramos que hay cierta interacción entre los orbitales S del oxígeno por esa pequeña diferencia de energías, ¿no? Entonces, ¿cuántos electrones ponemos para la parte sigma? Para la parte sigma ponemos 2 electrones, ¿vale? Y para los sigma no enlazantes, ¿qué ponemos? Bueno, pues hasta ahora los 2 electrones del otro orbital híbrido sp. Hasta ahora 2 electrones. Bien, ¿cuántos electrones nos quedarían para la parte pi? Pues para la parte pi tendremos aquí 4 electrones en este caso, para los orbitales, la parte sigma, que serían 4, aquí tenemos electrones, y luego 11 menos 4 serían 7. 7 electrones. Bien, pues entonces para la parte sigma nos quedarían 7 electrones hipotéticos, ¿vale? De todas formas, recordemos que el orbital S también tiene sus 2 electrones, ¿vale? Y aunque no participe en el enlace, la atracción del orbital que se va a formar va a estar muy ligado al oxígeno. Por tanto, en realidad
a la hora de tener sigma, 2 electrones sigma no enlazantes, en realidad tenemos 4 electrones sigma no enlazantes. Los dos que pone para el enlace sigma, los dos del otro híbrido sp y tendríamos los dos del S ocultos en el oxígeno, ¿vale? Que aunque sí colaboren en el enlace, se va a quedar él con la gran parte de la densidad electrónica. Por tanto, 4 y 2, 6, nos quedan 5 electrones para la parte pi. ¿Bien? Bien, pues una vez que tenemos esto, bueno, vamos a decir también que para la parte pi nos quedan 5 electrones y qué orbitales. Por parte del nitrógeno el px y el pi y por parte del oxígeno el px y el pi. ¿Vale? Por tanto, 4 orbitales atómicos. Y para la parte sigma hemos puesto 4 orbitales atómicos. Bien, pues una vez que tenemos esto claro, lo que vamos a hacer ahora es determinar entonces cómo podemos establecer este diagrama de orbitales atómicos, ¿vale? Bien, pues lo primero que vamos a hacer es establecer nuestro eje, vamos a bajar un poquito esto, así, nuestro eje, ¿vale? Donde van a estar situadas de manera cualitativa las energías. Bien, lo segundo que vamos a hacer es determinar dónde estaría nuestro orbital más baja energía, que es el 2s del oxígeno, y bueno, de todas maneras voy a subir un poco esto más para arriba porque luego si no, no me va a caber, ¿vale? 2s del oxígeno y tenemos que determinar que si aquí está el 2s del oxígeno, pues podemos determinar por aquí el 2s del nitrógeno, ¿vale? Bien, luego tendríamos los px, los pi y los pz, en este caso del oxígeno, y esto lo voy a bajar un poco más porque está demasiado alto, y estos de aquí, ¿vale? Estos serían los p's y los p's. Bien, entonces, tenemos por parte de los orbitales moleculares, tenemos 4 orbitales atómicos para la parte sigma. Entonces, ¿cuántos orbitales moleculares me tienen que dar? Me tienen que dar 4 orbitales moleculares. Como hay cierta interacción entre los orbitales S del nitrógeno y los orbitales O, S del oxígeno, entonces tendríamos, en vez de hacerlo con discontinua, lo voy a hacer con continua y así se definen mejor. Tendríamos, por una parte, las interacciones S de los, en este caso, de las partes S, nuestros orbitales sigma enlazante, ¿vale? Es decir, aquí tendríamos un sigma enlazante y un sigma antienlazante, ¿vale? Por tanto, nos quedan todavía otros dos tipos de orbitales, porque recordemos, 4 orbitales atómicos para darme 2 orbitales sigma y 2 orbitales moleculares sigma antienlazante, ¿vale? Sigma antienlazante. Bien, y ahora con parte de los P's, pues tendríamos principalmente, a ver, vamos a poner esto de aquí, tendríamos esto, ¿ves? Al final hay que subirlo un poco más, porque si no, no sale. Bien, estos serían los P's. Aquí tendríamos nuestro sigma, enlazante nuevamente, con también interacción por parte de los S, ¿vale? Y por otro lado, este P también tiene interacción con este orbital y con este de aquí. Bien, entonces aquí tendríamos nuestro nuevo sigma enlazante y por último nos quedaría el sigma antienlazante. ¿Vale? Bien, pues una vez que tenemos esto, que también tendrían que tener interacción S, ¿vale? Es decir, que este S también involucra aquí y se involucra con este, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos la parte sigma, ya solamente nos queda la parte pi, que si la queréis la hago de otro color, que serían, ¿cuántos orbitales tenemos para la parte pi? Tenemos 4 orbitales atómicos para darnos 2 orbitales moleculares enlazantes y 2 orbitales moleculares antienlazantes. Por tanto, 2 orbitales moleculares, en este caso antienlazantes. Y ahora, la gran duda, ¿dónde irían los 2 orbitales moleculares enlazantes? Bueno, pues los 2 orbitales moleculares enlazantes tienen participación P, en este caso del oxígeno, y participación P, en este caso del nitrógeno. Estos dos de aquí los hemos puesto antienlazantes, están por encima de los orbitales atómicos, en este caso están por encima en energías. Los enlazantes, perdón, tienen que estar por debajo de energías, es decir, se sitúan más o menos por aquí, ¿vale? Y así tendríamos, en este caso, los 2 orbitales moleculares pi antienlazante y por otro lado tendríamos este sería el sigma antienlazante y por otro lado los 2 pi
en este caso enlazantes, ¿vale? 2pi, vamos a hacerlo aquí separado, 2pi enlazantes, ¿vale? Bien, ahora solamente nos queda llenar los electrones. Hemos dicho que teníamos 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿vale? Bien, si aplicamos el orden de enlace para esta molécula, ¿qué orden de enlace tendríamos? Tendríamos un orden de enlace que sería la parte sigma, que son 2, 4, 6 y 8, 8 menos la parte antienlazante, 2 y una serían 3, entre 2, que son 5 medios, que son 2,5, que es el orden que enlace que nos ponían en el enunciado a los datos iniciales, ¿vale? Entonces, es correcto. Ahora, otra de las características que se puede sacar es que presenta un electrón desapareado en un orbital pi antienlazante, que es de la molécula, por eso este compuesto, el óxido de nitrógeno, no dimeriza, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque principalmente el electrón está desapareado, pertenece a la molécula, no pertenece al nitrógeno, como veremos luego en el NO2, ¿vale? Y pertenece a un orbital que tiene mayor energía que los orbitales atómicos de partida. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Como hay interacción entre el nitrógeno y el oxígeno, que las energías S no son muy altas, pues principalmente tenemos interacción por parte del 2S con el 2S del nitrógeno con el del oxígeno. Bien, como hay un tipo de interacción y necesitamos 4 orbitales moleculares, sigma, ¿vale? 2 sigma enlazantes y 2 sigma antilazantes, porque partimos de 4 orbitales atómicos, pues se establecen de la siguiente manera. Se establecen de creciente a creciente en energía y por otro lado los pi. Los pi van entre medias de los 2 sigma. ¿Por qué? Bueno, pues porque principalmente los orbitales p solapan de manera un poco más efectiva que el orbital sigma, que tiene característica de antilazante por parte del p del nitrógeno, y por eso sería así esta estructura. El orden de enlace es 2 quintos y 2 entre 2,5, 5 medios, y por tanto esto nos indica que esta molécula tiene, pues eso, un enlace entre el doble y el triple.